Ahora revisaremos el complemento de servicios periódicos. Los servicios periódicos se refieren a todas las cuentas que se cobran de manera mensual, trimestral, y que corresponden generalmente a cuentas de luz, agua, servicios telefónicos, celulares, hosting, etc. La forma como Facto maneja los servicios periódicos es la siguiente. A ver, en primer lugar, cuando nosotros queremos generar una venta de servicio periódico, vamos a emitir documento. Por ejemplo, vamos a emitir, en este caso, una factura. Ponemos la razón social a quien se la vamos a emitir. Y luego, al ingresar al documento, vamos a ver que tenemos una pestaña que indica servicio periódico. En esta parte podemos completar el número de medidor, el dueño del medidor, el periodo, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar aquí, vamos a poner 20 metros cúbicos de agua. Listo, ahí tenemos nuestra boleta y completamos los datos de servicio periódico, por ejemplo, el medidor, el dueño en este caso es la empresa. Ponemos el periodo, la lectura anterior, la lectura actual, su total de consumo y la unidad de medida, que en este caso van a ser metros cúbicos. Aquí podemos marcar también si es que esto está con corte en trámite o no. Ponemos guardar y emitimos el documento. Cuando emitimos el documento, este se enviará a impuestos internos. Hay que considerar que en la emisión nosotros tenemos un formato especial de factura cuando se tratan de servicios periódicos, que es diferente al formato normal. Aquí podemos ver una factura de servicio periódico en la cual aparece el detalle que ingresamos anteriormente y el gráfico de consumo de los últimos meses, además del monto a pagar. En este caso, nosotros no asociamos directamente el cliente a diferentes consumos anteriores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la forma de hacer esto es bastante simple. Lo que tenemos que hacer es simplemente tener varias boletas de diferentes fechas. Por ejemplo, en este caso, para este mismo cliente, vamos a emitir otro documento como boleta electrónica. Lo vamos a hacer como factura, tal como lo hicimos anteriormente, para mantener el ejemplo. Perdón, aquí vamos a ponerle a 15 días el vencimiento. Perfecto. Agregamos ahora otro consumo, por ejemplo, le vamos a poner 15 esta vez. Completamos los datos. Vemos ahora, por ejemplo, vamos a poner ahora esta factura, la vamos a dejar con fecha de agosto, simplemente para poder hacer esta vez el ejemplo y ver el gráfico cómo se construye. Guardamos los datos del servicio periódico. Vamos a modificar este documento que lo habíamos puesto con fecha de julio, lo vamos a poner con fecha de agosto. Y lo emitimos. Perfecto. Y ahora que ya está el documento emitido, presionamos acá, factura de servicios periódicos, y podemos ver cómo Facto detecta los documentos de fechas anteriores y calcula cuál fue lo que nosotros ingresamos en el campo consumo medidor. Y ese es finalmente el valor que va poniendo acá en el gráfico. Es importante notar, no confundir acá con el detalle de cuenta, porque el detalle de cuenta puede tener varias líneas. Por ejemplo, si estuviéramos vendiendo agua, podría ser el cargo fijo, los metros cúbicos consumidos, podría ser también el derecho de alcantarillado, etc. Entonces, la forma de que se construye el gráfico siempre es con el campo del consumo medidor. Los campos, por si acaso, que ingresamos en la pestaña servicio periódico, son opcionales, no necesitamos integrarlos todos, solamente necesitamos ingresar
los que vayamos a utilizar, pero muy importante, como les decía, total de consumo y la unidad de medida. También el periodo resulta bastante importante para efectos de la boleta. Una vez que ya entendemos cómo es el procedimiento, algunas cosas importantes que aplican a empresas, sobre todo de servicios de agua potable, de luz, etcétera, es el tema del número de clientes. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, asociar un número de clientes de manera tal de que la persona sepamos a quién corresponde, etcétera, una forma que, como ya vimos, es que el medidor se puede ingresar dentro de la pestaña Servicio Periódico. Entonces, de esa forma, nosotros sabemos cuando vemos la boleta o la factura a quién corresponde. Pero además, algo que podemos hacer es crear el cliente, ponerle como nombre de fantasía el número de medidor, por ejemplo, no sé, 1458990-4, por decir un número de medidor, y poner acá los datos de la persona correspondiente. Voy a poner aquí, por ejemplo, este cliente, le ponemos aquí Jorge López, la dirección Pedro de Valdivia 23, Comuna de Providencia, Santiago. Perfecto, entonces de esta forma, cuando nosotros creamos el cliente y tenemos luego este nombre de fantasía, podemos fácilmente después simplemente buscarlo por el nombre de fantasía y crear el documento tributario automáticamente. Ese es el funcionamiento del servicio periódico. Ahora, hay dos cosas importantes que tengo que agregar. El complemento de servicio periódico funciona muy bien con otros dos complementos que también voy a aprovechar de explicar, muy por encima. El complemento de notificaciones de cobranza nos permite automáticamente mandar un resumen de deuda y también un aviso de documento vencido por vencer a todos nuestros clientes, lo cual es muy importante cuando son servicios periódicos. Y por otro lado, funciona también muy bien con la facturación masiva Excel. Como podemos ver, son bastantes campos los que uno tiene que ingresar. Entonces, cuando uno tiene que facturar a 200, 300 clientes, es bastante útil tener un donde tenemos directamente los datos de servicio periódico que aparecen aquí, y simplemente nosotros, para utilizarlos, tenemos que completar el Excel y ir a la parte final, aquí donde termina el Excel, y aquí es donde nosotros ponemos los datos extra que queramos usar. Por ejemplo, si vamos a usar el número de medidor, lo ponemos aquí, simplemente en el mismo Excel, en la parte final, copiamos y pegamos todos los datos que vayamos a utilizar. Por ejemplo, el número de medidor, el dueño del medidor, periodo desde, etcétera. Y luego podemos tener simplemente ya una plantilla lista con todos nuestros clientes, con las direcciones, routes, etcétera. Y cuando queremos facturar, simplemente cambiamos acá las cantidades y los valores que correspondan. Aquí también debo destacar, tal como les expliqué anteriormente, en el caso de crear los clientes que tengan como nombre de fantasía el número de cliente, les recomiendo mucho usar justamente acá eso mismo, y simplemente tienen que usar el campo nombre de fantasía, agregarlo acá al final, y aquí pueden poner su número de cliente, que puede ser el número de medidor o algún otro valor que ustedes decidan utilizar.